la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que será respetada y oída porque será la voz de los pueblos dueños de su propio destino. Eso lo dijo Salvador Allende, el presidente chileno. Con sus palabras emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Aquí, como siempre, me gusta recordarte, eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos
los que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban sometidos. La historia los juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal a la ley. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. ¿Qué es eso que veía? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La inspiración de Allende y también las banderas. Nos lo dice Tato Aires, quien es el invitado especial de la pupila de hoy. Bienvenido, se lo digo ya en cámara, aunque ya nos habíamos dado la bienvenida. Gracias. Antes de estar aquí. Tato, vamos a viajar en el tiempo atrás, Sí. muy atrás. Y yo quiero tomar como punto de partida ese día terrible que fue el 11 de septiembre de 1973. ¿Dónde está usted? ¿Quién es Tato en ese momento? ¿Cuántos años tenía? Bueno, yo era un muchacho. Yo 15, 16 años tendría usted. 16 años, pero desde los 14, 15 ya yo andaba haciendo con los amigos propaganda, decíamos propaganda armada porque teníamos que andar armados, de muy muchacho. Y cuando viene el golpe militar, yo precisamente me encontraba en una escuela que estudiaba, la Escuela Experimental de Educación Artística, que queda en la precordillera de los Andes, que casualmente muy cerca de ahí estaba Telecomunicaciones, que era de los ingenieros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ahí es donde Pinochet dirigió, de cierta forma, el golpe. Él estaba ahí en ese momento. Y nosotros estábamos muy cerca también. Y la tarea era, nosotros no nos esperábamos que estaba el 11 de septiembre y nada de eso. Fue de madrugada porque yo me quedé en la casa del director para preparar una toma de la escuela. O sea, cogernos a la escuela, primero para solucionar el problema de alcantarillado y 20 problemas que tenían los pobladores, porque nosotros trabajamos conjuntamente con la comunidad. Y hacíamos esas acciones en conjunto y bueno, para sorpresa nuestra ya los bandos ya eran 7, 6 de la mañana y así vimos la gravedad del problema, ¿no? Incluso el director, que era de izquierda, y nos dijo, no vayan. Llama a la calma para proteger a los muchachos. Pero ¿qué vamos a hacer si vamos a estar allá y tenemos, por lo menos yo hablarle a los estudiantes sobre la situación que está ocurriendo y ver qué medida o que se vayan para sus casas y así? Bueno, llegué a la escuela, a las 2 horas ya nos estaban cercando, vinieron de Telecomunicaciones, armados, artillados, las Fuerzas Armadas, artillados con camiones, tanques, blindados y todo eso, y rodearon la población y sucedieron los allanamientos
Y la brutalidad fue de inmediato, o sea, golpes. Ahí ellos no tenían miramiento, eran niños, jóvenes, mujeres, los viejitos que estaban ahí. Pero fue violento, violento, violento. Y entraron a la escuela y ahí entonces preguntaron, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo son? Y una de las señoras que velaba y cuidaba la escuela, que era la que sí trabajaba más bien en la cocina, me protegió. Dije, no, él es pariente mío, él está aquí, pero ya él se va a ir para su casa, qué sé yo. Bueno, ese fue las primeras la horas, salvada. las primeras horas después del golpe. Claro. Y ahí yo me tuve que incorporar en una casa, en la misma población, porque no pude llegar a mi casa. Y estuvimos como una semana reunidos, algunos compañeros que en aquellos años yo militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Miguel Enrique. Y otros jóvenes llegamos a esa casa, ¿no? Porque eran casas muy humildes, de verdad. Y entonces queríamos hacer qué acciones preparar para el futuro. Porque ya el golpe estaba, ya la noticia de Allende que había muerto. Pero de todas maneras, así. usted, Tato, no pudo evadir la prisión. No, eso va a pasar. Eso iba a pasar como parte de esa onda expansiva, claro, que va a venir claro. como parte de la represión. Porque qué pasa, que la familia mía era toda bien comprometida y todos éramos militantes del MIR. Teníamos responsabilidad y qué sé yo. Yo era el de los más jóvenes y una hermana mía. Mis padres eran socialistas, que fueron amigos de Allende y trabajaron en esas campañas presidenciales también mucho antes, porque Allende estuvo en 4 campañas presidenciales. Y entonces, ¿qué pasa? Que estábamos muy señalados. Muy también, marcados, claro. muy marcados. Pero también la población, los vecinos, y había gente que también, muchos, por el miedo, te echaban para adelante. Porque eso funcionó mucho también. El terror. Que se impuso la ley del terror. Claro, el miedo, el terror, eso se impuso mucho. Y la gente por miedo decía, no, mira eso, son comunistas, no sé, por señalarte, ¿no? Y era así. Pero ya nosotros temíamos por todo eso, y de compañeros también que ya habían caído. Yo estaba un día en mi casa reparando un carro, ayudándole ahí a un mecánico, y veo que las rejas saltan por encima de la reja y violentamente la puerta la echaron abajo, la reja, todo. ¿Un asalto? Sí. Andaban en unas camionetas Chevrolet, serie de Chevrolet, con capa así para que no vieran. Bueno, violentaron la casa, mi madre, mi hermana que estaban ahí, un desastre total. Me dieron golpe ahí en el patio con una pistola ahí, por acá. Y entonces ahí me llevaron con una capucha que me pusieron acá, todo. Te amarran las manos, las piernas y te meten en una camioneta. Claro, y ahí habían otros compañeros más que ese día eran de la legua y habían caído. Y entonces ellos dan un periplo ahí por Santiago como para despistarnos. Y en otra camioneta llevan a mi padre y a mi hermana. Ahí es que ellos cogen a mi hermana. Que para ellos fue como un triunfo. Trofeo. Claro, el trofeo, porque era una... Ya ellos sabían que mi hermana había tenido instrucción aquí en Cuba. Bueno, y nos llevan a Calle Londres, que es un centro de exterminio. Ahí asesinaron muchos compañeros nuestros, torturaron. Y la muchacha que iba en la camioneta también, Margarita Durán, ahí asesinaron a su esposo en las torturas. Y a otros compañeros que en un momento se reunieron en mi casa también para seguir haciendo acciones de resistencia, ¿no? Y entonces en Calle Londres, las torturas a mi hermana, eso fue lo más espantoso, lo más horrible que hay. En esas torturas también participó Ricardo Laurence, que murió la semana pasada. Fue uno de los tipos más crueles, más asesinos que hubo ahí en Calle Londres. Bueno, el Mamo Contreras también, Miguel Krafnos Marchenko, el Guatón Romo, ¿me entiendes? Marcelo Morén Brito, que, vaya, te digo que eran tipos... que no sé cómo se puede calificar. Más que asesinos. Sí, con un tratamiento a todos nosotros. Ahí te sacaban las uñas de los pies, de las manos, te colgaban, te metían en excremento. Ahí se usó la cosa también, la violencia sexual,
también todos esos abusos. Con mi hermana querían que yo la violara. Imagínate, mi padre delante desnudo. Bueno, fueron una cosa. situaciones horribles. Cada minuto era horrible. Y ahí nos metimos casi 2 o 3 días. Y prácticamente sin alimentación, porque el punto también era debilitarte, ¿no? Quebrarte, claro. Claro, moralmente, espiritualmente, y además de que tu salud se deteriorara, ¿no? Bueno, ¿para qué te decirte? Mujeres embarazadas que llegaron, perdieron sus barrigas, pero ahí... esa casa ahora es como un monumento que se hizo, se rescató para la memoria y para la memoria. Para no olvidar. Para no olvidar. Para no olvidar. Está esa casa de calle Londres y afuera están en las baldosas, sí. Bueno, los nombres de todos los que asesinaron ahí y cayeron ahí. Pero ese no fue el único lugar donde usted estuvo. No, ahí empezaría... claro, ahí empezó, ahí fue lo terrible. Pero después fui a un campo de concentración más terrible todavía, que precisamente lo dirigía Manuel Contreras, el jefe de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional. Y entonces eso, Tejas Verdes, es cerca de Concón, por ahí, de Valparaíso, pues más o menos para que tengan una idea. Al lado del río Maipo había un puente ahí, y entonces ese era el campo de concentración con sus barracas, todo ahí. Teníamos el patio de los que ya estaban interrogados y de los que faltaba por interrogar, con torres de alta control, todo así, ¿me entiendes? Y cerca de ahí estaba el Tejas Verdes en sí, lo que es el ejército, ¿no? El ejército, donde tenían la comandancia y todo eso. Ahí tenían un club, ellos también, los clubes que tenían de los militares, ahí ellos para pasar sus horas, como un bar, una cosa arriba. Donde nosotros estábamos, llegaba una camioneta blanca, que nosotros le decíamos la Palomita, porque esa camioneta blanca traía prisioneros de otros campos de concentración, pero también se llevaba de ahí a otros lugares, a otros campos, o casas de tortura, o a la libertad, por explicarte eso. Pero llegaba otra camioneta Chevrolet de la misma, eran camionetas frigoríficos, o sea que a nosotros nos metían en frigorífico atrás, cerraban las puertas, y era una camioneta verde. Ya eso era lo más siniestro, porque ahí el miedo, ¿para qué te voy a decir? Porque hasta ahí mentira, el miedo y todo era una cosa que no se podía. Porque ahí gente se volvieron locos, se traumatizaron y nada, yo estaba ya con mi padre en ese momento, pero no podía tener contacto con él. Cuando llegaba esa camioneta verde, ya eso era para llevarte a los interrogatorios. Y ahí aparecían con listas, llegaban los militares y iban nombrando, y ahí me tocó a mí. ¿Qué significaba que te tocara ir al interrogatorio? 3 días de interrogatorio fueron. No, eso fue tremendo, porque de ahí nos llevaron junto con mi padre y ya mi hermana la tenían en una celda de las mujeres. Y ahí nos llevaron en esa camioneta al regimiento de Tejas Verdes, que ahí es donde iba a interrogar. Y ellos interrogaban en los subterráneos, que ahí estaban las cámaras refrigerantes esas. Bajábamos ahí las escaleras y sentía que las puertas eran de hierro, así, una cosa. Y los gritos, ¿para qué te voy a decir? Cómo se escuchaba todo ahí. Y bueno, cuando me toca ahí, abren la puerta y ya era desnudarme completo. Y en la medida que te vas desnudando, te van dando palos, latigazos, pero así sin piedad, eso es una cosa. Y entonces de ahí... después de desnudarme, me ponen en la parrilla, que es como una cama, ¿no? De metal. Ahí te amarran los pies, las manos, y te empiezan a poner cable por todo el cuerpo, en el pene, los testículos. Y ellos usan una cosa como una varilla así eléctrica, la picana creo que... sí, la picana. Y eso te la aplican aquí en toda esta parte. Y el potro. El potro es un mecanismo donde me amarraron las manos y las piernas, entonces te van estirando.
Imagínate, yo sentía eso, te estiraban con palanca y los golpes de corriente. Y, bueno, horrible, horrible, horrible. Después traían a mi padre para que mirara las torturas, después traían a mi hermana. Y así sucesivamente lo hacían, ¿no? Siempre para deteriorarnos. Y ahora yo digo, ¿qué pasó? Porque hubo casos, a veces habían prisioneros que no habían hecho nunca en su vida y los mataron. Yo digo, nosotros tuvimos esa divinidad, esa cosa que no sé, algo que nos ayudó, que pudiéramos haber sobrevivido los tres. Imagínate en Pero casa. pasaron en ese calvario al menos 3 años. Sí, por 3 lo años. menos. Sí, a ver, yo estuve en Calle Londres, después de Tejas Verde, que te digo que eso fue horrible. Lo peor. Horrible. Es lo peor, lo peor. Fíjate que entre los mismos militares, cuando yo estaba en otros campos de concentración, se quedaban así, estuviste ahí. Bueno, yo estuve en Calle Londres, en Tejas Verde. Después de Tejas Verde estuve en el Estadio Chile, que ahora se llama Víctor Jara, que ahí donde asesinaron a Víctor Jara. Yo estuve incluso con los compañeros que vieron a Víctor Jara en los últimos momentos. Y después del Estadio Chile estuve en Chacabuco, que era otro campo de concentración que estaba en el norte de Chile, en la zona de Antofagasta. O sea, si tú ves las fotos, no hay nada que indique de los nazis igualito. Todo cercado, la tierra de nadie, con minas, explosiones. No, ahí no te podías escapar. Es que si te escapabas de ahí, estaba en el medio del desierto de Atacama, la nada. que era uno de los desiertos más áridos del mundo. Después de ese campo de concentración, nos llevan a Puchuncaví. Después de Puchuncaví, me llevan a otro campo de concentración que se llama Tres Álamos. Ahí terminó mi recorrido. Su periplo. Mi periplo. Siniestro Sí. periplo. Y entonces, claro, eso ha sido más o menos Los antecedentes. Los antecedentes, claro. incluso también los antecedentes de la música. Sí. Porque yo le pido que hagamos un respiro en nuestra conversación, Tato. Ya. Veamos cómo todo eso que hemos contado, todas esas historias de horror, van a cristalizar también en la poesía. Está bien, está bien. En la poesía. Entonces, muchas gracias por esta primera parte de la conversación y vamos con Tato Aires, pintor y trovador chileno y cubano. Gracias. Voy desierto al silencio en mi puerta, nebulosas oscuras, apagadas miradas, hombres de pánico y grieta, destruyen el canto el mismo que amaba. Su cuerpo andamiaje de sueño, obreros y llamas, el llanto y la rabia, señales de humo que anuncian, la traición se hace clara, me corrompe la magia. Corrompe la magia. Monumento, palabra a la suerte. Si mañana la muerte hace oscura mi casa, su heroísmo y rasero de historia, unos miles murieron, otros han cambiado su cara, otros han cambiado su cara. Dejo atrás nuestro mar que me baña, la estación del exilio, su nueva palabra. Ya cantaba un juglar en la tierra, repitióse la escena de traiciones y guerras. De bronce, del fuego, del sudor del minero, se erigieron estatuas, sembraron la muerte,
sin vestir uniforme, por la patria otros miles murieron, otros han cambiado su cara, otros han cambiado su cara, otros han cambiado su cara, otros han cambiado su cara. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Tato, pudiste salir de Chile después de, decíamos, 3 años o más de torturas y de todo ese itinerario que estábamos contando. ¿Qué va a representar? Y te pregunto a ti, pero también para ti, para tus compañeros chilenos, el abrazo que le da Cuba a la Revolución Cubana, Fidel, a los exiliados que vienen huyendo de ese terror que habíamos descrito en la primera parte de nuestra conversación. Bueno, cuando yo estaba en prisión, mi deseo sí era venir a Cuba. A mí se me han ofrecido Suecia, Francia, Italia, muchos países para recibirme. Pero ya estuve en esos países, pero nunca, no quise. Y cuando ya Cuba sabía de nuestra situación, y quiero decir en nombre del comandante Piñeiro, que estaba atento a toda nuestra historia, precisamente por los compañeros cubanos que estuvieron en Chile, que nosotros también estuvieron en mi casa y los atendimos. Bueno, esa decisión fue de venir a Cuba, ¿no? Y para mí eso fue lo más grande de la vida. Y también, digo yo, agradecer porque hubo un exilio muy grande que vino aquí a Cuba y que Cuba nos abrió las puertas con una amistad, con un cariño, una solidaridad tremenda que yo creo que en ningún otro país lo hubiésemos encontrado. Y eso creo que es un agradecimiento de por vida. Y aquí me quedé. Y te quedaste además con la guitarra. Sí. Vamos a hablar del matrimonio para ya oficializarlo, del matrimonio con la trova, con la música. ¿Eso cómo se cocinó, Tato? ¿Eso de dónde? A ver, yo aprendí a tocar la guitarra en la cárcel también, pero ya de muchacho en mi casa habían guitarra y cosas así, pero ya cuando estaba en prisión le dediqué más tiempo, ¿no? Un poquito más. Y habían compañeros nuestros que ya eran folcloristas que estaban ahí. Aquel Parra estuvo también con nosotros. Bueno, yo llego al año 77, un 22 de mayo del 77. Ese día aquí a Cuba, claro. Y como a los 3, 4 meses me dicen que tenía que presentarme en la casa F15, creo que era, ahí en El Vedado. En aquellos años estaba la juventud, algo así. Y ahí yo tenía que ir a audicionarme, ¿no? Pero bueno, yo estaba así, no tenía ni guitarra. Y llegué a la casa esa como a 1 de la tarde, por ahí. Y bueno, pido prestada una guitarra y me dicen, pasa ahí a la sala esa, un cuarto, que había una mesa con una silla. Me siento y yo digo, bueno, ¿quién será? Y para sorpresa mía, y que me quedé impactado, aparece Alberto Falla y Pablo Milanés. Y yo me quedo así. Jurado, digamos. Sí, que me tenían que escuchar, audicionar. Y yo me quedo así y le digo, bueno, ¿qué te pasa? No, es que me he quedado así asombrado. No. Ya vas a cantar 1 o 2 canciones aquí. Y yo no podía. Oye, yo no decía la palabra, pero me dijeron, oye, acaba de cantar y ya. Déjate de bobería. Sí, déjate de bobería y tantas cosas. Bueno, canté 2 canciones y el propio Pablito Milanés me da su dirección, su teléfono, me lo anota en un papelito y qué sé yo. Y me dice, mira, llámame a las 4 y media de la tarde para ver si esta misma noche puedas ir a cantar al Parque Almendares. Y me preparé y fui al Parque Almendares. Y para suerte mía, ese día estaba Noel Nicola. Y ahí empezó mi historia en la trova, ¿no? Y después, al tiempo, un primo mío empezó a estudiar en Guanabacoa y ahí conoció a Pepe Ordaz, a Barcárcel, Mayra.
Y eso fue que nos unimos y fundamos el grupo Huaycán. Huaycán. Claro. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos instrumentos latinoamericanos como el bombo, el charango, la quena, la zampoña. Y que además esa época, hay una época que se puso de moda que aquí todos los grupos hacían música latinoamericana. Y hasta los nombres también. Todos los nombres, con esas Huaycán, sonoridades. Mayohuacán y así. Después yo me fui de Huaycán y fundé otros grupos de música latinoamericana con los hijos de Inti Peredo y de Coco Peredo, que también eran músicos aquí, y unos ecuatorianos que trabajaban en la universidad, y nos presentamos a muchos festivales. Y yo fundé una peña en Alamar que se llamaba La Bicicleta, que fue una peña famosísima, que por ahí pasaron casi todos los trovadores. Y como Vicente vivía en Alamar, prácticamente después entre los dos ocupábamos ese espacio, hacíamos cosas juntos. Y fue casi 9 años esa peña ahí. Sirva también este pedacito de la conversación para rendirle honores merecidos a Vicente. Sí, él era una persona, hasta los últimos días que yo estuve con él, nos conocimos, siempre se acercaba, una gente súper amable. Para mí un tipo único así entre los únicos. De la trova, porque era una gente muy sencilla, muy generosa, humilde. O sea, no se creía cosa ni nada de eso, porque ayudaba a todo el mundo. Vamos a hacer una segunda pausa en nuestra conversación, nos tomamos un respiro y vamos a ver un poco más de la música de Tato, y al regreso su historia con Chile, aquella historia terrible que contábamos al inicio de la conversación, no termina porque también ha sido motivo para volver, pero esta vez desde otra esquina. Gracias, Tato. La primera vez cuando llegué a La Habana eran los 70 y llegué de París. Y mi exilio lo hice aquí, en los 90 me volví, intentando cambios en mi forma de vivir, estando en Santiago, pero yo no estaba, siempre mis recuerdos regresaban a La Habana, estando en Santiago, pero yo no estaba, siempre mis recuerdos regresaban a La Habana. El mar extrañaba, la trova faltaba, escuchando la música del Benny Moré, los zafiros y juego de manos, Pedro Luis Ferrer, Silvio y Pablito Milanés, estando en Santiago, pero yo no estaba, siempre mis recuerdos regresaban a La Habana, estando en Santiago, pero yo no estaba, siempre mis recuerdos regresaban a La Habana, 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 a La Habana, a La Habana, a La Habana, a La Habana, 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 a La Habana, a La Habana, a La Habana, a La Habana, 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 a La Habana, a La Habana, a La Habana, a La Habana, Habana, Habana. A mis vecinos no les conocía la cara, ni tampoco compartir un buche de café, ni pensar en repartir ni una caldosa y beber un poco de ron como en la fiesta el comité, estando en Santiago, pero yo no estaba, siempre mis recuerdos regresaban a La Habana, estando en Santiago, pero yo no estaba, siempre mis recuerdos regresaban a La Habana, 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 na, na, na.
Habana, La Habana, La Habana, La Habana, 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 na. A La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, 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 na. Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Pero aquí en La Habana se vive distinto. Hoy podemos compartir la alegría de vivir con nuestros defectos y mis vecinos. Estando en Santiago, pero yo no estaba. Siempre mis recuerdos regresaban a La Habana. Estando en Santiago, pero yo no estaba. Siempre mis recuerdos regresaban a La Habana. A La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, 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 na. A La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, 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 na. A La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, Habana, na, na, na. A La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, 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 na. Aquí en La Habana, aquí en La Habana, aquí en... Con Tato Aires, trovador, pintor chileno y cubano, ya lo decía ahorita, estamos conversando en La Pupila. Tato, vamos al año 2019. Cuando usted regresa a Chile, ¿a qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo tuve que regresar a Chile urgente, ¿no? Porque me llamaron para ir a declarar a los tribunales por la querella criminal de violencia política y sexual, que era un caso único. Y esto lo iniciaron unas compañeras que estuvieron en prisión chilena y entre ellas mi hermana. ¿Por qué usted me dice que es un caso único eso de la querella política y sexual? ¿Qué hay detrás? Porque eran cuestiones como que tabú y la gente no hablaba de eso. No contaba en las cosas. No contaba, o sea, en las mujeres, pero en los casos de los hombres era como más tabú. Más tabú. Contar que habían sido víctimas de esa violencia sexual. Claro. Y entonces... Respira. Es difícil, ¿no? Muy difícil. Y siempre a veces me ha tocado esto. Esa gente hicieron horrores. Y entonces el abuso con tu misma familia, o sea, con mi hermana, mi padre delante. O sea, si te puedo describir las cosas aquí, sería horroroso. A mi hermana le metieron ratas por la vagina, palos por el ano y te metían botella y la burla, porque era la burla constante delante. Era para hacerte talco, denigrarte. Y había que levantarse sobre esas cosas, ¿no? Sobre el dolor. Claro, y eso son cosas que a uno le ha costado mucho, porque al final de la jornada podrás tener tú un psiquiatra, un psicólogo, pero te vas para el hueco con eso, porque esas cosas ya quedan de por vida, y eso no es fácil. Pero sobrevivir, sí, yo lo he podido hacer, porque, bueno, la música, la pintura, el arte, la convivencia y sobre todo estar en Cuba me ha ayudado mucho. Yo experimenté un momento en Chile, pero era muy difícil porque al final tenía que lidiar y estar con compañeros que también habían estado en el mismo caso y como que no salías de ese círculo, ¿no? Y yo decía, no, yo tengo que romper esto porque si no me vuelvo loco. Y entonces en ese aspecto Cuba ha sido sanadora. Ha sido sanadora por la misma calidez, el cariño a la gente y todo eso. Ha sido muy, muy bueno para mí. ¿Y usted regresó entonces? Entonces yo regresé el 2019 a esa querella, como te dije, criminal, en contra de los torturadores y del Estado chileno, por supuesto. Bueno, claro, llego al aeropuerto, me detienen, como si yo fuera el criminal, pero entonces, no, están equivocados, revisen, yo no soy el criminal, son los que están ahí que andan impunes, o los que están presos en Punta Peuco. Bueno, nada, se resolvió el problema y al otro día ya por la mañana tempranito yo tenía que presentarme en los tribunales y fueron alrededor de casi 5 o 6 horas. ¿Y usted se vio cara a cara con...? Eso fue otro día, porque ahí lo que me enseñaron fue toda la documentación
Después me llaman y me dicen ellos, Tato, ¿tú estás preparado para cariarte con los que te torturaron? Mira, eso para mí fue tremendo porque no me esperaba eso. Porque además eran los tipos más asquerosamente criminales. Krasnov Marchenko, ya los otros habían muerto ya. Y entonces me carean ese día con Cristian Lavé, que fue uno de los torturadores en Tejas Verde. Bueno, yo entro a la sala, yo pensaba que ese hombre iba a estar allá, yo acá, y no sé, una cosa. No, en una oficina, a esta distancia, igualito como estamos. Él estaba ahí, aquí un gendarme, y yo acá. Y entonces me hacen hablar a mí cómo fue la historia, yo cuento toda la historia cómo fue. Y este tipo niega todo. Un poco que yo estaba loco, que yo estaba hablando. Porque todos son así, esos son igualitos, todos son así. Entonces, nada, y Cristian Lavé, quiero decir que después de ser torturador, haber sido escolta de Pinochet y todos esos lugares y cargos que tuvo, después fue estas cosas que no se entienden. Bueno, fue candidato a ¿cómo se llama? Alcalde de la comuna de... A la vida civil y política. La vida civil y política, y fue alcalde de Providencia, que es una de las comunas, claro, de la burguesía chilena, ¿no? Y ahí estuvo unos años. Lo que habla de la impunidad. Pero yo no sé, es un tipo súper jabonoso, que no acaban, no sé qué es lo que pasa, que no acaban de meterlo preso, no sé cuál es la situación. Ahora, esta causa lleva más de 10 años. Llevamos en esto más de 10 años. Y no acaba de concretar. ¿Cómo califica su hermana a ese proceso que ha hecho una frase que... No, mi hermana ayer me escribió, mira, aquí está hasta ahora lo que está haciendo el Ministerio de Injusticia. Los tribunales de la injusticia. Los tribunales de la injusticia. Pero ese anhelo de la justicia sigue siendo... Sí. Usted me decía ahorita cuando... No, se está luchando por eso, se sigue luchando por eso. Pero es un proceso complicado, difícil, porque ¿qué pasa? Que la misma institución se presta porque está dentro de ese engranaje. Porque las reglas de juego están diseñadas claro. de esa manera. Pero usted es un sobreviviente. Sí. Y tiene un libro que se llama así. Sobreviviente. Y su ánimo cuando usted, ahora que estamos conversando aquí, su ánimo es también el de una persona dispuesta a sobrevivir. Incluso aunque se emocione, dispuesta a sobrevivir a todas las cosas. Y eso está ahí en ese libro también. Sí, yo escribí este libro. Ya sé que no me lo puede dejar, pero igual. Sí, es que ya sé que el único que yo lo estoy reescribiendo ahora. Este libro se publicó en el 2008, cuando fue la Feria Internacional del Libro y fue a la editorial Ciencias Sociales. Y armarme de valor para escribir el libro, que es volver atrás. Y fue complicado. Pero es necesario. Es necesario porque no se puede olvidar. El mayor error sería permitir el olvido y ser parte del olvido. Sí, yo siempre digo que a mí a veces cuesta, no te creas que esto es fácil, pero yo no hago nada con silenciar, porque si no estoy ayudando a esto y las futuras generaciones. Y para que la historia no se repita. Claro. Y aquí hay mucha gente que ya sabemos que eso es un peligro siempre latente, que la historia se repita. Así mismo es. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Ha sido un gusto para nosotros tenerlo, a usted, a su música. Bueno, gracias a todos los compañeros que han trabajado en esto. Gracias a usted por abrirse una vez más a contarnos la historia desde el dolor, pero también desde el compromiso ese que se le ve que se le sale. Muchas gracias, Tato.
ingrata del destierro. No habrá sombra que me separe de tu aliento. Dibujo en mi ventana la alegre sinfonía de tu cuerpo, agitando va el tiempo de separar jardines al jardinero. Como el rocío llega el néctar de tu sexo, así me arrastra y me envuelve en tus destellos. Viajo en la luna y me acoge en la noche tan celestial, que yo me engaño, es como un juego de papel que se deshace al levantarme con las verdades. Siento que pasa el tiempo, así tu joven suerte me acompaña. Si el sol deja su brillo, así mis trazos morirán mañana. Habrá una voz que me tira en sus alas blancas. Será el sinsonte sabio que abra la mañana. Siento que pasa el tiempo, así tu joven suerte me acompaña. Si el sol deja su brillo, así mis trazos morirán mañana. Habrá una voz que me tira en sus alas blancas. Será el sinsonte sabio que abra la mañana. Y nos vamos por los caminos de Chile, por los caminos de Tato Aires, con un tema de una gran amiga suya, Ana Tijoux, que nos dice así: compañera, amiga, tú de la primera fila, embestida en rebeldía, eres la fuerza que nos guía. Hasta la semana que viene. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía.
Sur tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón.